Ya llegamos, nos movimos a la oficina pastoral. Se me fue la señal a donde estaba y tuve que movilizarme para acá. ¿Cómo están? Nuevamente por acá con nuestro programa de Respondiendo 7 Preguntas. Hoy respondemos la pregunta de cuál es el peligro de no conocer la palabra de Dios. Bendiciones a esos que se acaban de conectar. Creo que Merari está por ahí. Bendiciones, Merari. ¿Cómo estás? Estábamos hablando de del peligro. El peligro de esta generación cuando no es una generación conectada a la palabra del Señor, al dabar de Dios, a lo que Dios ha establecido. Y en lo que las personas se comienzan a conectar y usted comienza a compartir para que los que estaban anteriormente ya sepan que volvimos. Quiero explicarte algo importante antes de desarrollar esto. Fíjate, la palabra de Dios es lo que ha creado todas las cosas. En el pensamiento de Dios están contenidos todas las cosas que pueden existir en este siglo y en el venidero. Pero en el pensamiento de Dios por sí solo no hay acceso, no hay fuente creativa. Lo que crea, lo que está escondido en el pensamiento de Dios es su palabra. Por eso usted ve que en el Génesis, cuando Dios comienza a crear las cosas, Dios piensa, luego dice y se hace, se evidencia, se manifiesta. ¿Por qué hago esta introducción? Porque muchos de nosotros no entendemos el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuente de creatividad. Todo lo que Dios ha contenido, todo lo que está contenido en Dios, en su palabra escrita, tiene lo que es, yo llamo las partículas creativas de tus milagros. Entonces, si tú no estás conectado con lo que pasa con la palabra de Dios en tu diario vivir, no vas a poder vivir la vida que Cristo dice que tú tienes que vivir. Si Cristo dice que Él vino para que tú tuvieras vida en abundancia, Él no vino para que tú vivieras en un estándar menos de ahí. El punto de nosotros está en conectarnos de tal manera con la palabra que vayamos profundizando, que vayamos conociendo y que ésta nos vaya revelando no solo quién es Cristo, sino quiénes somos nosotros. Entonces, la iglesia de Dios en este tiempo está más afanada por saber canciones que conocer palabra. La iglesia de Dios en este tiempo le gustan más sentir las emociones que producen ciertas canciones que las emociones que deben producirle la palabra escrita de Dios. Entonces, si a usted Dios lo llama y le pregunta ¿cuál es tu apego a mi palabra? ¿Qué tú le vas a responder? O sea, ¿cuál es el apego genuino que tú tienes por Dios y su palabra? Si Cristo dice, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, el Cristo codifica que tú lo amas, no en que tanto tú cantes, no en que tanto tú sirvas, es que tanto tú guardes su palabra. Así Él codifica el amor. Y me gusta mucho ese tema o ese término, porque nosotros en este tiempo estamos utilizando mucho el término de amar a la manera de. Entonces, si Cristo va a identificar que tú le amas, ¿cómo es la manera en que tú le vas a demostrar a Cristo que tú le amas? O sea, ¿cómo tú se lo puedes demostrar? Tú no se lo puedes demostrar porque tú sepas palabras proféticas. Tú no se lo puedes demostrar porque a ti te gusten las alabanzas. Tú se lo demuestras cuando la palabra que Él escribió, la Torá que revela su carácter, te produce deleite, te produce realmente algo dentro de ti que te conecta a tu fuente que es Dios. Cuando esa palabra y tú tienen conexión, hay algo en tu ser que vibra. Entonces muchas veces el pensamiento, la circunstancia, las situaciones ahogan lo que la palabra de Dios dice en tu vida. Y es por eso que nosotros vemos en todas las escrituras que la palabra de Dios es la fuente de poder, primero. Segundo, la ausencia de obediencia a la palabra de Dios es la fuente de los fracasos. Entonces, si usted quiere ser alguien en este año que realmente pueda cosechar una genuina vida y un genuino crecimiento espiritual, usted tiene que comenzar a evaluar la palabra de Dios en su vida. Y yo voy a comenzar el programa porque el otro se borró de una manera de la que solamente yo sé. Primera pregunta: ¿cuáles implicaciones prácticas trae el estudio diario y consistente de la palabra de Dios? Lo primero que te trae eso a ti es que tú seas santificado. Mira, hay unas dimensiones en el espíritu que hay que experimentar.
Y una de las dimensiones más poderosas que experimenta el creyente es el proceso de santificación. La santificación no es lo mismo que ser santo. Usted camina en santidad, usted camina en santificación. Y esto es un proceso que va paulatinamente dándose en su vida. Usted aprende a desear lo santo, usted aprende a apartarse para Dios, usted aprende a amar lo santo, usted aprende a desear la presencia de Dios. Eso ocurre en el proceso de santificación. Eso no es lo mismo que usted llamársele usted santo o usted verse como alguien santo. Entonces, cuando usted comienza a caminar en santificación, porque la palabra de Cristo es la que santifica, no es la palabra del profeta. No es la palabra del profeta el que santifica, no es la palabra de los hermanos la que santifica. Lo que santifica es la palabra viva cuando entra a tu mente y comienzas a razonarla y comienza a producir en ti transformación. Hebreos 4:12, de una versión, creo que la TLA, dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y allí examina. Oye lo que hace la palabra. La palabra tiene la capacidad de empezar a examinar nuestros pensamientos y nuestros deseos. Y ahí deja claro si realmente son buenos y son malos. Solo la palabra puede hacer eso. Dios puede darle a una persona el don cuando está hablando de que la persona hable a tu entendimiento y tú puedas entender, pero nosotros no estamos para sustituir la palabra de Dios. Ella es la única que discierne las intenciones. Ella tiene esa capacidad. Entonces, hasta que tú no te des cuenta dónde radica el poder que tú necesitas para vivir lo que la misma palabra de Dios dice, no vas a ser conectado con la fuente de poder. Entonces, una implicación práctica que tiene el estar conectado a la palabra es que caminas en santificación. La gente que camina en santificación no anda con el espíritu de murmurar, con el espíritu de crítica, con el espíritu de chisme, con el espíritu de soberbia. No anda mirando los defectos ajenos, no anda abriéndole el espacio de su casa a alguien para murmurarle. Camina en amabilidad. Sus pensamientos andan en luz. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que pasa cuando la santificación viene desde la palabra. A mucha gente le gusta la santificación que viene de la oración, pero oración sin palabra es algo que no es completo. Jesucristo no iba a orar sin tener la palabra. Él era el logos de vida. Pero lo más impresionante es que lo que Cristo hablaba era citando la palabra que estaba escrita. Entonces, cuando entiendes que la palabra es la que te santifica, tu dimensión espiritual crece. No empiezas a ser susceptible por los vientos de doctrina que hay en este tiempo. Hoy día la gente está carente de tener sentido en sí misma. Y la gente está buscando sentirse conectada a una palabra porque no tienen conexión con la Biblia. Se conectan con las emociones. Usted no conoce el cerebro, usted no conoce el mundo sensorial. Usted no entiende lo que pasa cuando una persona sube el tono de voz, baja el tono de voz, le habla con ímpetu. Muchas veces usted se conecta al espíritu de la persona, pero usted tiene que empezar a ser conectado en el 2019 al espíritu de la palabra para que usted sea transformado. Usted no está para vivir por debajo de la dimensión que Cristo dijo. Usted tiene que cansarse de ser tan natural, tan terrenal, para volverse ese hombre y esa mujer espiritual que la palabra dice que usted debe ser. Entonces, otra de las cosas que llama mucho mi atención es: ¿por qué hoy día no estamos agradando a Dios como necesitamos agradarle? Porque nosotros no estamos fundamentados en lo que la palabra de Dios dice. Estamos queriendo copiar lo que otro hace, a ver si nos funciona. Y queremos agradar a Dios en base a lo que otro hace, en base a lo que otro habla, en base a lo que otro vive. Tú tienes que agradar a Dios en base a lo que la palabra de Dios en tu propio corazón te está provocando. Por eso Él dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír la palabra, porque la palabra, como prueba las intenciones de tu propio corazón, endereza. Y cuando te acercas a Dios, no te acercas como un sacrificio muerto, sino como un sacrificio vivo. Entonces, sin fe, por ejemplo, Abel, ¿por qué Abel ofreció el sacrificio que ofreció? ¿Por qué Dios dijo y le agradó lo que hizo Abel? Usted se ha dado cuenta que cuando Abel sacrifica a Dios, Abel no conocía la Torá. Abel no tenía un registro de la Torá. Pero si nos vamos a Hebreo, donde dice que Abel ofreció por la fe, te das cuenta
que la dimensión de fe de Abel no requirió la Torá. Entonces, ¿dónde aprendió Abel a tener fe? Si la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, Dios permite que esas cosas pasen para que tú te des cuenta que cuando alguien quiere tener genuina comunión con Dios, Dios se le revela. Abel se acercaba a Dios y Dios hablaba con Abel. Y Dios le enseñó a Abel, ok, tú quieres sacrificar al Dios del cielo algo, pues hazlo de esta manera. Ojo aquí, muchos hoy le estamos dando a Dios cosas que usted no sabe si a Dios le agrada. Usted no sabe si realmente Dios quiere lo que tú le estás dando. A Dios no le interesa que tú le cantes cuando tú tienes corazón enemigo, cuando tienes enemistad, cuando tienes un espíritu altivo, cuando te piensas que tú eres la última Coca-Cola del desierto, cuando tú te crees que la unción que está sobre ti está más elevada que la de todo el mundo. O sea, Dios necesita que tú estés sintonizado con el espíritu de la Torah, no solo con la letra. A Dios no le interesa que tú vayas a la letra a buscar para que tú tengas algo para dar, para que tú tengas algo que comunicar. Por eso hay tantos ministros hoy que están vacíos, porque la manera, ellos se comunican con Dios para ir a ser unos intermediarios. Por eso tú ves que su esencia se va perdiendo. Y en su silencio y en su diario vivir no tienen una vida de plenitud. Lo quieren manifestar, lo quieren, proyectar, pero no hay plenitud, porque la plenitud viene cuando Cristo absorbe tu propio ser con su palabra. Entonces, ¿por qué hoy día no hay tanta personas caminando en el espíritu? Perdóname, caminar en el espíritu no es caminar en los dones. El que camina en los dones o en la operación de los dones no necesariamente camina en la operación del espíritu o en la como dice el mismo apóstol Pablo en el libro de Corintios. O sea, son diversas las operaciones del espíritu, y caminar en el espíritu no es lo mismo que caminar en los dones. Entonces tú necesitas entender qué es lo que a Dios agrada, y tú necesitas comprender la diferencia de tu ser ministro ante Dios para los hombres y tu ser ese hijo o esa hija de Dios ante Dios. Son dos cosas diferentes. Eso te lo enseña la palabra. La palabra te enseña a ser hijo de Dios aprobado. Y te enseña a ser obrero aprobado. Te enseña a caminar no solo movido por los dones que hay en ti, depositado por el Espíritu, sino te enseña realmente a vivir por el fruto del Espíritu. Otra cosa que la palabra de Dios te da, beneficio, que caminas con dirección. O sea, tú sabes para dónde vas. Tú no andas tocando puertas para tratar de llegar a un sitio. La palabra es lumbrera. La Biblia es lumbrera a tu camino. Eso es lámpara y es lumbrera. Y si no entiendes esto, vas a andar en confusión y vas a andar en oscuridad. Muchas personas están muy preocupadas por el futuro. ¿Tú sabes por qué? Porque no tienen revelación de lo que es la palabra. La palabra te dice a ti, no te preocupes, yo tengo control de todo lo que va a acontecer en tu vida. Sin embargo, tú vives angustiada y tú vives dentro de ti, adentro, en lo más profundo, preocupada porque si te vas a casar, si vas a hacer esto, si vas a lograr aquello, cuando la palabra dice, no te preocupes, que Dios tiene cuidado hasta de la hierba del campo. No va a tener cuidado de ti. Dios sabe cuáles son tus necesidades. Entonces, cuando conoces la palabra te hace caminar en paz. Vives realmente en una paz genuina, no una paz que tú la traes forzada, tú sabes, para mostrársela a la gente. A veces tú le quieres demostrar a la gente que tú estás en paz. ¿Cómo te sientes? Yo estoy en paz, pero el corazón por dentro está, mira, es una euforia, es una cosa terrible. Tú te das cuenta, pero como la persona se quiere convencer de que está en paz, pues tú lo dejas tranquilo hasta que se da cuenta que realmente la paz que tiene está siendo provocada por su propio esfuerzo. No es algo que está brotando de una meditación, de un entendimiento de lo que es el Dabar o lo que es la palabra de Dios. Entonces, ahora, ¿cuál es el peligro de que la palabra de Dios no esté consistentemente en nuestra vida? Te voy a decir el primero. Lo primero es la desorientación. Hoy día hay tanta gente que está desorientada, que no sabe qué hacer, que no sabe para dónde ir. Están tomando esto, van a aquello, hacen esto, le dicen que hay esto, porque no tienen una dirección clara, porque en la palabra es que está la dirección. Dios nunca nos mandó a nosotros a sustituir la palabra, ni tampoco nos mandó a nosotros a pensar que nosotros podíamos alterar lo que estaba escrito, tomar las palabras que estaban en canciones, porque esta es la generación que ha fundamentado muchas veces su vida espiritual en
canciones de Hillsong, canciones de tal cual, canciones de esto, y entienden que adoran a Dios a través de lo que cantan. Sin embargo, el corazón está en incredulidad, está en falta de fe, está en desobediencia, está muchas veces en temor, y en lo más profundo de tu ser, la palabra que te va a calmar no es la que estás bebiendo. Otra cosa que es súper peligroso, cuando la palabra de Dios no está morando en ti, no está en ti como debe de estar, es la ignorancia. Dios mío, cuántas personas ignorando hoy día lo que son los cimientos de la palabra del Señor. Y eso es tan peligroso, porque tú le puedes decir amén a cosas que no tienen un principio bíblico que pueda sustentarse. Y esto ocurre porque solo conoces un pasaje bíblico de un capítulo. No has entendido lo que significan conceptos tan fuertes como lo son redención, salvación, perdón. ¿Qué otro? Justificación. O sea, son cosas que tú necesitas conocer y meditar en ellas. ¿Qué significa ser justificado por la fe en Cristo? ¿Qué significa estar libre de toda culpa? ¿Qué significa salvación? ¿Qué significa que la gracia de Dios en nosotros nos lleva a nosotros de triunfo en triunfo? ¿Qué significan palabras que están escritas ahí, que vienen a revelarte a ti lo que tú necesitas conocer espiritualmente? ¿Por qué estamos viviendo víctimas de los sentimientos y de los pensamientos? Porque la palabra de Dios no ha morado hasta el punto de que nosotros le creamos. Usted le cree más a lo que sus pensamientos dicen que a lo que la palabra establece. Usted le cree más a que su pensamiento dice que usted es esto, que usted aquello, a lo que Dios dice que usted en Él puede. Entonces, en vez de caminar creciendo en lo que la palabra dice, caminamos creciendo en las dudas de nuestro propio pensamiento. Si usted es ministro y si usted es hijo de Dios y va a la palabra simplemente para hablarle a otro o simplemente para usted tomar de referencia algo, usted no va a ser transformado. No va a ser transformado. Y si a usted le están dando la palabra de Dios para prepararlo como ministro, sin antes enseñarle a usted a ser hijo de Dios, a usted le están dando una daga para que usted misma se haga daño. Porque no hay algo más terrible que ejercer un ministerio sin la identidad de ser hijo de Dios. Jesucristo nunca ejerció el ministerio sin antes ser hijo de Dios. Lo primero que el cielo declaró de él antes de llevarlo al desierto fue: tú eres hijo. Entonces, hasta que la palabra nos revela quién tú eres en Él, tú no estás capacitado para estar ministrando la propia palabra del Padre. Porque vas a ministrar la palabra desde el territorio del orgullo, desde el territorio de la jactancia, desde el territorio de que tú sí eres. No lo vas a ministrar desde el territorio de la mansedumbre que tiene el que ha conocido la identidad de hijo. Entonces, eso tú lo encuentras en la palabra. El peligro de no estar en la palabra, ¿sabe lo que es? Es caminar con el espíritu, con la letra de la palabra, pero no el espíritu de la palabra. Entonces, algo que llama mucho mi atención, cuando tú eres diestro en la palabra, tú enfrentas las tentaciones. Te quiero hablar de las tentaciones. Muchos de ustedes viven momentos serios de tentaciones. Las tentaciones nacen del deseo de tu corazón. Santiago dice que nace de la propia concupiscencia. O sea, te lo voy a decir mejor. A nosotros nos gusta decir: ay, el diablo nos está tentando. El diablo, para tentarte, necesita que en tu corazón haya un componente de atracción. Y en lo que Cristo vivió en la tentación, hay 3 componentes delicados que llaman mi atención. Y estaba escuchando un mensaje y estaba meditando en eso. Y me pregunté: Señor, ¿por qué tú enfrentaste al diablo con la palabra? Hoy día usted enfrenta al diablo reprendiendo con todos los nombres de los espíritus de las tinieblas. Usted, si es de México, reprende al ángel de la muerte, a la Santa Muerte, reprende. Si es de República Dominicana, a las 21 divisiones, y que si es de África, a quien sabe, usted reprende a todos los diablos. Cristo no reprendió ningún diablo. Cristo dijo: escrito está. Cristo dijo: escrito está. Cuando el diablo vino de frente, Jesucristo le respondió con la palabra en la boca, porque la tenía ya en el corazón. Y en Cristo se cumplió lo que dijo Ezequiel: yo te voy a dar un corazón nuevo y yo voy a escribir mi palabra. Pero si tú no pasas tiempo con esa santa verdad que está ahí, Dios no puede escribir. Dios no escribe la palabra de Él a través de WhatsApp. Su palabra no debe ser escrita a través de un Facebook Live. La palabra de Dios requiere ser estudiada con tiempo,
con diligencia, con hábito, diariamente, sin interrupción. A usted le gusta cuando usted está si usted tiene pareja, si usted tiene su esposo, si tiene usted su novio, a usted le gusta que le estén interrumpiendo a cada rato. Entonces muchas veces para usted es más fácil interrumpir su comunión con la palabra, con Dios, para responder un mensaje de una tercera persona y dejar a Dios esperando. Para usted es más importante la gente que está al lado suyo que enseñarle a Dios que usted le tiene respeto y honra a lo que Él escribió. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en si lo que yo de verdad estoy diciendo es lo que de verdad yo siento. Jesucristo no enfrentó al diablo con palabras, ni con revelación, ni con experiencia, ni le sacó todo su arsenal. No, Él dijo: escrito está. Escrito está. Y lo que estaba escrito estaba contenido en el libro de Deuteronomio. O sea, Él no estaba citando el libro de los Salmos. Y yo te diría, en este tiempo, no le respondas al diablo con canciones de Gilson, o con canciones de Barak, o con canciones de ningún grupo. Al diablo se le reprende diciéndole: mira, escrito está, escrito. Pero si esta generación no vuelve a ser conectada a lo que está escrito, corre el peligro de ser tan confundida y decirle amén a lo que ni siquiera el diablo diría amén. Entonces usted necesita devolverse a evaluar qué tanto de la palabra de Dios escrita usted conoce. Y si usted no la conoce, propóngase este año 2019 a ser alguien que estudie y conozca la palabra. Jesucristo, algo que pasó interesante que necesitamos comprender, cuando el diablo vino a tentar a Jesús con el Salmo 91, ¿usted sabe lo que estaba haciendo? Estaba torciendo las escrituras. Y mientras yo escuchaba algo, analizaba lo siguiente: muchas veces el diablo nos tienta a nosotros torciendo las escrituras, haciéndole creer a usted por lo que usted siente que Dios no es Dios de verdad. Y usted cae en la tentación de decir: pero ¿y por qué yo vivo así? ¿Por qué razón? Porque usted no ha procurado hacer a Dios primero su centro. Entonces luego usted cede ante las tentaciones de los pensamientos que las tinieblas forman en usted, del carácter de Dios. Entonces usted necesita comprender bastante bien lo que está escrito. ¿Usted sabe cuántos años duró Cristo, según leemos en las escrituras, estudiando? Por lo menos más de 20. O sea, Él no salió a ningún ministerio sin conocer lo que estaba escrito. Para Él no era importante salir sin conocer lo que estaba escrito. Y para esta generación parece que tampoco es importante realmente conocer lo que está escrito. A esta generación le gusta que le digan: Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, aunque usted ande totalmente opuesto a lo que está escrito. Así no se puede. Entonces, la palabra de Dios es la fuente que desata el poder, no tu teoría. No es tu teoría lo que desata poder, es lo que está escrito. Si no, vete a Lucas desde el capítulo 4, desde el verso 1 en adelante. Todo lo que desató poder de Cristo fue mediante a lo que estaba escrito, no en base a lo que estaba sintiendo. Tenía hambre. Su necesidad no lo hizo establecer una verdad. Lo que hizo a su necesidad desplazarse fue la verdad que ya estaba establecido en él. Tengo hambre, pero el punto aquí no es que yo cambie el pan y que coma antes de tiempo. El punto es entender que yo vivo por lo que la palabra de Dios dice. O sea, a cada necesidad que estaba naciendo en su corazón, Satanás estaba tratando de probarla, y a la necesidad le respondió con lo que estaba escrito, no con lo que la necesidad quería. Y muchas veces ante un momento de necesidad tú quieres que Dios te responda con aplacar tu necesidad en vez de tú responderle a tu necesidad lo que está escrito. Cuando empiezas a decirle a tu sentimiento lo que está escrito, te aseguro que tus sentimientos van a empezar a escuchar y van a empezar a escuchar, y va a llegar el momentito donde tus sentimientos van a tener que ponerse acorde con lo que Dios dijo, porque todavía la palabra de Dios cumple lo que dice, es capaz de cumplir todo lo que dice. Entonces, la segunda pregunta: ¿qué es más importante para usted, orar o leer la Biblia? En mi caso, yo no puedo leer la Biblia sin orar y orar sin leer la Biblia. Es algo que yo he aprendido a hacerlo junto. O sea, muchas veces yo voy a leer la palabra o voy a estudiar y yo leo en base a lo que está escrito. O sea, y yo oro en base a lo que está escrito. Por ejemplo, estoy ahora mismo en Amós 9:4.
dice, aunque vayan al destierro, arraigados por sus enemigos, allí ordenaré que los mate la espada, para mal y no para bien. Fijaré en ellos mis ojos. En el verso 5 dice, el Señor omnipotente, el todopoderoso, toca la tierra y ella se desmorona. Entonces, ¿qué yo hago? Muchas veces yo tomo el pasaje donde yo estoy estudiando, medito en él y oro en base. Señor, tu palabra dice que tú tocas toda la tierra. Señor, que cuando tú toques la tierra, mi corazón perciba tu presencia. Señor, tu palabra dice que tú construyes un palacio en el cielo. Ayúdame a entender que tú eres eterno, que a ti no te falta nada. Ayúdame a mirarme a través de quién eres tú y no a través de lo que yo en este momento estoy necesitando. Cuando usted comienza a orar en esa dimensión, a usted no le va a faltar que orar. A veces usted va a orar y lo único que usted dice es aleluya, santo, aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y cuando ya no sabe qué hacer, hasta se inventa 3 lenguas y tarabasacata. Así no es, así no es. Cuando usted no sepa qué orar, cite el Padre Nuestro. Pero cuando usted quiera profundizar en una dimensión profunda de oración, vaya y ore a través de la palabra. La cultura latina no le gusta leer, y si aprendiera a leer y a orar la palabra, desatara un poder como usted no tiene una idea. No hay algo más poderoso que tú citar la palabra para ti. Por ejemplo, déjame enseñarte algo que yo practico mucho. Por ejemplo, voy a tomar el Salmo... El Salmo 90. El Salmo 90 dice, Señor, tú has sido refugio generación tras generación. Entonces, ¿qué yo hago? Yo lo establezco, Señor, tú eres mi refugio. Señor, si tú has sido refugio de generación en generación, yo te he visto como mi refugio y yo he venido a ti. Ahí usted se da cuenta que cuando usted empieza a mirar la palabra así, usted empieza a sentir un espíritu de agradecimiento. Gracias, Señor, porque no me has abandonado. Gracias, Señor, porque en cada tiempo he visto que he podido refugiarme en ti. Y poco a poco la misma palabra que está escrita comienza a entrar a profundidad en tu corazón. Por lo tanto, para mí orar y leer la Biblia es algo que yo hago en conjunto. No lo hago uno delante y otro detrás. Yo he aprendido a orar la palabra y a mí me ha funcionado bastante bien para ayudarme en cada tiempo y en cada momento de mi diario vivir. Ahora, eso no quiere decir que han habido momentos donde yo siento la necesidad de tirarme, de orar, de despegarme de lo escrito y comenzar a clamar conforme el Espíritu me dé, pero generalmente lo hago en conjunto, el uno y el otro. Pregunta 3. ¿Qué se necesita para ser consistente en la importancia del estudio de la palabra? Bueno, se necesita primero querer, tomar la decisión. Usted va y trabaja, pero usted no trabaja porque a usted le gusta. Usted va y trabaja porque usted necesita el dinero. Usted, por más mal que se sienta en la mañana, usted no deja de trabajar. Usted no deja de trabajar. Usted no llama y dice, ay, no voy a ir hoy porque no tengo deseo, no tengo ánimo, me siento enferma. Usted no hace eso. Usted va a trabajar porque usted sabe que usted a fin de mes va a recibir un beneficio. Entonces, aprenda a entender que la palabra de Dios es su fuente de beneficio espiritual. Ahí es que está la fuente para usted de crecer espiritualmente. Entonces, hágalo constantemente, haga el hábito. Los primeros 21 días usted se va a aburrir, a usted le va a dar sueño, usted se va a inventar que tiene algo que hacer, a usted le va a dar por llamar por teléfono y le va a dar quién sabe cuántas cosas. Usted tiene que aprender que tiene que hacer un hábito. Ese hábito usted no lo tiene, pues hágalo estos 21 días que quedan del mes de enero. Comience a hacerlo y usted se va a dar cuenta que poco a poco el hábito se vuelve una costumbre. Y cuando usted tiene la costumbre de estudiar la palabra de Dios, te aseguro que te va a dar cuenta cuando no la hagas, cuando no lo estudies. En mi caso, lo primero que me pasa cuando yo me desaparto de la palabra de Dios, es que estoy en la carne. Yo no sé a usted, pero eso me pasa a mí. Cuando yo me aparto de la palabra, automáticamente opero en la carne. Eso, no hay una persona que opere en el espíritu sin estar en la palabra y la oración. Usted se despega de la palabra y de la oración y usted inmediatamente va a operar en la carne, aunque usted trate de disfrazarlo y ponerlo en el espíritu. Hay muchos cristianos que han sustituido la palabra por una cancioncita, por un mensajito de alguien, y usted se da cuenta que generalmente quien le gobierna es la carne. Aunque se trata muchas veces de decir, ay,
al final termina gobernándole la carne. En mi caso, si yo no oro y estudio la palabra, me gobierna la carne. En mi caso, yo soy sumamente transparente y se lo hago saber. Por eso no me confío y trato de que la palabra de Dios sea la fuente de mi alimentación. Pregunta 4. ¿Cómo se puede estudiar consistentemente la palabra sin ser religioso, ni monótono e indiferente? La única manera que la palabra se puede estudiar sin ser así religioso, ni monótono, ni indiferente, Emilio, es obedeciendo lo que tú estudias. Te voy a responder en un ratito, Leila. A ver, siendo obediente. O sea, tú lees hoy algo, ponlo en práctica. Tú no quieres volverte un religioso, pon en práctica lo que está escrito. Todo aquel que lee y no pone en práctica lo escrito es un religioso. Mira, por más bien que haga lo que haga para Dios, si usted no puede poner en práctica lo que lee y lo que está escrito, usted ya se ha convertido en un religioso. Monótono, bueno, usted puede buscar diferentes versiones. En mi caso yo tengo muchas versiones, porque yo tengo un software que me permite estudiar la Biblia. Se llama eSword y creo que por ahí alguien lo puso. Entonces yo busco varias versiones, busco diccionarios, diferentes diccionarios. Trato de ir al original, a ver qué es lo que la palabra en el original me dice. Trato de llevarla a mi propia vida para ver si estoy entendiendo lo que ella está diciendo. Entonces, de esa manera, estudiar la Biblia para mí es sumamente divertido. También muchas veces saco chistes de ahí. O sea, yo misma hago chistes con lo que está ahí. Yo misma muchas veces me reprendo con lo que estoy leyendo. Muchas veces yo me cuestiono si está ahí. O sea, yo tengo una interacción con la palabra escrita diariamente cuando voy a ella. No es que yo la leo no, sino que yo dejo que ella comience a hacer mella en lo más profundo de mi ser. Pregunta número 5. ¿Cuál usted considera es la causa raíz por la cual muchos jóvenes creyentes no son consistentes en el estudio de la palabra? Déjeme beberme café porque esta pregunta no va a estar fácil para responderla. Te voy a decir qué está pasando con la juventud. A la juventud le están conectando más a eventos emocionales. La están conectando más a entretención espiritual que realmente a la palabra escrita. Cuando esto pasa así, generalmente la juventud no tiene un arma, porque la palabra de Dios dice la Biblia que es como miel. El salmista decía que en ella estaba su deleite. Entonces, cuando tú no llevas a la juventud a la palabra escrita, no le enseñas métodos para estudiar. Hay método inductivo, hay diferentes métodos para estudiar la Biblia. Cuando tú no le das esa herramienta, el joven no tiene arma, no tiene cómo realmente vencer en sus necesidades. A Dios lo ve lejano y termina siendo apático. ¿Pero por qué termina siendo apático? Porque nosotros lo estamos llevando a sistemas a donde la palabra de Dios a ellos no se les revela. David a los 16 años conocía la palabra. Si usted ve cómo David manejaba, cuando David se enfrentó a Goliat, usted se da cuenta que David tenía una interacción con la palabra de Dios muy cercana. Entonces, ¿cómo lo hacía? Escuchaba a los sabios que estaban alrededor de él. Se leía la Torá. Entonces, todo eso los jóvenes necesitan practicarlo en este tiempo. Los jóvenes de este tiempo están siendo muy presionados con un sistema de mucha tentación y de mucho entretenimiento. El sistema de atención de los jóvenes prácticamente es cero. Ellos fíjense que los celulares tienen llegan mensajes constantemente y la atención está dividida. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Vamos a enseñarlo a estudiar la palabra. Vamos a enseñarle a conocer a Dios a través de la palabra. En Israel hay la Torá escrita y la Torá oral, a donde se le enseñaba a entender lo que estaba escrito a través de historias, a través de parábolas, a través de cuentos, a través de ¿cómo se llama esto? O sea, a través de muchas historias a donde ellos analizaban. Entonces, hay diversas maneras de tú enseñarles a ellos a entender la palabra. Lo que no puedes permitir es que la juventud se despegue de lo que está escrito para simplemente estar conectado a las cancioncitas. Este es el tiempo de las canciones, a donde la gente corre a un concierto de adoración y ellos entienden que están adorando a Dios, pero 2 días antes estaban fornicando y se les olvidó.
O sea, y no hay temor a Dios. La palabra de Dios hace que venga un temor santo. Eso es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios te hace caminar en el temor a Jehová cuando empiezas a obedecer. Te enseña lo que es el temor a Jehová. Te enseña a ir aprendiendo a caminar en el temor a Jehová. Si le quitas la palabra de Dios a la juventud, estás haciendo que la juventud, que dice Juan que es fuerte porque ha vencido al maligno, se vuelva una juventud debilucha, sin tener la capacidad de vencer por ella misma lo que son las tentaciones y al enemigo. Si le quitas la palabra y le das entretenimiento, ellos no van a saber cómo realmente enfrentarse a lo que se tienen que enfrentar. Dice Emilio, ¿qué podemos hacer para avivar el fuego y el anhelo por pasar tiempo meditando en su palabra? Tomar la decisión. Tomar la decisión, sacar tiempo. Cuando venga el desánimo, cuando venga el que no entiendo, mantente firme, mantente ahí. No me voy a ir. No me voy a usar no voy a usar el teléfono, me voy a quedar aquí. Señor, no entiendo esto, déjame buscar en el diccionario a ver qué significa. Señor, ¿qué significa esto? Buscar referencias, mirar las referencias, tomarse tiempo para leer. Esa es la manera en la cual usted va a ir avivando el fuego. No hay avivamiento sin palabra. No puede venir ese avivamiento que estamos esperando si la palabra de Dios está tan débil en nuestra vida. No puede haber. Última pregunta. ¿Alguna vez le ha faltado ánimos de orar y meditar en la palabra? ¿Cómo pudo superar eso? Yo creo que eso a cada persona le pasa en el mes 2, 3 y 4 veces. O sea, el ánimo es algo que muchas veces tenemos y no tenemos. Hay veces que yo no tengo ánimo ni de leer la Biblia, no tengo ánimo ni de comer, pero fíjate, no como hasta que me da hambre. Porque el hambre es una necesidad. Entonces, la palabra de Dios constante en tu propia vida se vuelve una necesidad. Que cuando tu cuerpo espiritual no la percibe, te empieza a demandar realmente que ella quiere, que ella necesita otra vez la comida. Entonces, ¿qué yo hago? Cuando me falta el ánimo, a veces trato de ver por qué no tengo ánimo, qué me está pasando, y trato de entender lo que me pasa. No lo dejo pasar por alto, confronto mis emociones. Señor, ¿por qué no tengo ánimo? ¿Se me murió alguien? ¿Perdí algo? Entonces, cuando me doy cuenta que muchas veces el desánimo viene a raíz de no haber permanecido firme comiendo y alimentándome del maná, entonces digo, ok, aquí es que está el problema. Y una vez más me doy cuenta que cuando salgo de la palabra, nunca me va bien. El que sale de la palabra no le va bien, porque nosotros fuimos hechos para vivir por la palabra. Eso dijo Jesús, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando no hay ánimo, oro. Cuando no tengo ánimo, leo. Cuando tengo ánimo, oro. Cuando tengo ánimo, leo. O sea, he aprendido, Dios me ha enseñado que el ánimo no es el detonante para hacer lo que hay que hacer. Hay un día en que usted no lo hace, está bien. Hay otro día en que usted no necesariamente quiera estar leyendo la palabra, está bien, pero trate de no pasar 3 o 4 días en eso, porque se va a volver una costumbre y a usted le va a ser difícil entonces volverse a conectar. Así que alguien me preguntó por ahí, a ver, creo que está conectada todavía, a ver. Alguien me preguntó que si orar en voz alta era malo. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Te voy a contar una anécdota que me pasó en mi casa. Hace unos años atrás estaba llorando en horas de la madrugada. Mi esposo es muy cuidadoso con lo que son los vecinos. Y nosotros vivíamos en ese entonces en una casa donde era muy cercana a vecinos. Y en ese momento estaba yo orando a todo pulmón. Mi esposo se levanta y me dice, mujer, a silencio, que los vecinos no tienen que saber que tú estás orando. Ahí aprendí lo siguiente. Hay momentos a donde usted ora en voz alta. Hay momentos donde usted ora en silencio. Hay momentos donde usted ora en el espíritu. Hay momentos donde usted ora con entendimiento. Lo principal para orar es que usted empiece a preguntarle al Espíritu Santo, que es el que sabe cómo usted va a interceder. Espíritu Santo, ¿qué yo necesito? ¿Qué tú quieres que yo ore? Nosotros en la iglesia en el mes de enero no tenemos predicación. En el mes de enero nosotros lo que hacemos es tomar tiempo de oración y de lectura bíblica. En enero nosotros no predicamos, no subimos a nadie al altar. En enero leemos los capítulos de la Biblia
A veces este domingo leímos Primera de Juan hasta el capítulo 3 y duramos 1 hora y media en oración, la iglesia completa. ¿Por qué hacemos eso a principio de año? Es una hermosa costumbre que nosotros hemos adquirido, que nos ha hecho de mucha bendición como iglesia. Entonces, me doy cuenta que el orar, el interceder, tiene mucho que ver con el peso que el Espíritu de Dios ponga en ti. Tienes que cultivarlo, tienes que preguntarle a Él porque Él es el que sabe que tienes que orar y tienes que esperar que Él te diga lo que vas a orar. Definitivamente orar en voz alta no es pecado ni está mal. Es una forma de oración. Nadie que está en desesperación ora muchas veces bajito. Hay momentos donde usted ora, bueno, pues déjame explicarte. Dice, pero el enemigo debe o no escuchar. Te voy a decir lo que he entendido. Mira, el poder del enemigo sobre la iglesia está limitado. De hecho, la iglesia, dice la Biblia que está sentada con Cristo en lugares celestiales. Entonces, para el diablo tener acceso a donde está la iglesia sentada, él tiene acceso a donde está Cristo. Yo creo que es cuestión de entendimiento. Hay momentos a donde tú estás orando, donde yo no creo que ni... El diablo primero no es omnipresente. El diablo no va a estar a donde tú estás orando. El diablo no sabe lo que estamos hablando nosotros aquí, porque Él no es omnipresente como Dios. Para Él entender lo que yo estoy hablando y comunicar que habían 300 personas conectadas ahí y pico, a Él tienen que informárselo, porque Él no tiene ese poder de estar en todos los lugares al mismo tiempo. Los que conocen el satanismo sabemos muy bien que Satanás tiene una agenda bastante cronometrada para él poder llegar a los lugares en los momentos que se requiere, porque él no tiene omnipotencia. Entonces él no va a saber lo que tú estás orando. Un misterio que te voy a decir. La Biblia dice que a usted se le dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Si usted va a orar, el lugar a donde usted está, presénteselo a Dios y dile: Señor, que este lugar sea un lugar a donde las tinieblas no tengan acceso. Y tú, como autoridad de Dios en la tierra, te vas a dar cuenta que las tinieblas no tienen que tener acceso a lugares a donde tú se lo quitaste por medio de la autoridad que Cristo te entregó. Amén. Para estudiar la palabra debemos de empezar por el Viejo Testamento o el Nuevo. Depende. Yo estudio muchas veces la palabra conforme a la necesidad que yo sienta. Por ejemplo, cuando estoy batallando con pensamientos totalmente carnales, me voy a estudiar el libro de Romanos. Trato de estudiar el libro de Romanos y profundizar. Trato de estudiar el libro de Filipenses y profundizar. Por ejemplo, yo no leo la Biblia aleatoriamente. Yo trato de ver cuál es la condición que está en ese momento o con lo que yo estoy lidiando en ese momento. ¿Y qué yo hago? Yo voy a la palabra de Dios y digo: ok, Señor. Por ejemplo, Pablo, cuando estaba preso y estaba escribiendo lo que escribió para Filipenses, Pablo decía que él había aprendido a contentarse fuera cual fuera su propia situación. Entonces, Pablo me enseña a mí en momentos de cárceles mentales que hay una manera de tú encontrar la libertad, y es aprendiendo a pensar. Entonces, ¿qué yo hago? Yo comienzo a cultivar el hábito de un pensamiento diferente, de una transformación de pensamiento. ¿Cómo hago esto? No creo que tenga acá... Estoy en mi oficina, pero no creo que tenga mis tarjetas. Yo ando con tarjetas a veces que tienen versículos bíblicos. Me detengo en el día y la comienzo a citar en voz alta. O sea, hay momentos donde la mente usted no la puede dejar que ande por ahí vagando, navegando en el dolor del alma. El alma es un pozo sin fondo que no se sacia nunca. Entonces, ¿qué yo hago? Yo saco escritura y la leo. Y si se me va el pensamiento al dolor, vuelvo y la traigo la escritura hasta que mi mente capta la escritura. Entonces eso me ayuda a mí a tener un pensamiento que persevere en las escrituras. Y la Biblia dice que la paz viene cuando tú perseveras en Jehová, cuando tu mente persevera en el Señor. Amén. A ver, hay otra pregunta: ¿cómo orar en el Espíritu? Esa es una pregunta muy delicada, pero si tú vas al libro de Corintios, en el capítulo 12 y 13 y 14, te das cuenta que el apóstol Pablo habla de los diferentes dones. Entre los dones están el don de hablar en lenguas, el don de orar, el don... Déjame leértelo, no quiero hacer una interpretación con esto basado en un pensamiento propio. Vamos acá. Dice el apóstol en Corintios 12: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahí él comienza, dice: ahora
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación. Ojo, la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada palabra de sabiduría, que es lo que estoy haciendo con ustedes en este momento. A otro, palabra de ciencia, que es la palabra que apunta a situaciones específicas que tú puedas estar viviendo en un momento determinado. A muchas personas se les llama profeta porque lo que hacen es ministrar bajo el don de ciencia. Alguien que tenga el don de ciencia no necesariamente es profeta. El profeta no es el que tiene don de ciencia. Eso es algo que más adelante lo tocaré, pero es necesario que lo tengas en cuenta. Dice que a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Entonces él sigue diciendo más adelante, en el verso 13, él comienza a hablar de la preeminencia del amor y termina diciendo en el verso 14, seguid el amor, procura los dones, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Tú te das cuenta que hay un don que se habla en lenguas, que te lo da el Espíritu. Entonces ahí lo atachas con lo que dice: oraré con el Espíritu y oraré con el entendimiento. Orar con la mente es una cosa, orar en el Espíritu es otra. Son cosas diferentes. Orar en el Espíritu es orar la oración que el Espíritu te está poniendo. Y muchas veces para eso hay que ir creciendo en lo que es la vida en el Espíritu. El que anda rápido y tiene nada más 15 minutos de oración, no es el Espíritu que va a orar por él. Lo que va a orar son las necesidades. Entonces tiene que llegar a un punto en tu vida donde tú no ores por necesidad, sino que ores por lo que el Espíritu te dé para orar. Así que Dios les guarde en estas 7 preguntas. Espero haberte ayudado. Sean altamente bendecidos y nos vemos más adelante con varias enseñanzas que voy a estar compartiendo con ustedes. Les amo. Dios les cubra de una manera especial. Si entiendes que esto edifica, pues compártelo con alguien. Bendiciones, hermosos.